Saludos, viajero. Toma asiento junto al fuego. Ha pasado tiempo desde la última vez que nos sentamos, pero aquí estamos. Porque nunca es tarde si la dicha es... o en este caso, si la historia es buena. Para quienes llegáis por primera vez, mi nombre es Juan, y os doy la bienvenida a El Heraldo del 6. Hoy quiero traeros algo diferente, dado que este será el primero de muchos relatos que haré sobre personajes de la Tierra Media. Espero que los disfrutéis y que os pique la curiosidad por conocer a otros héroes o villanos relevantes del universo de J.R.R. Tolkien. Nuestros protagonistas, de una manera u otra, con sus gestas y sus hazañas, cambiaron el destino de la Tierra Media, y que a día de hoy podemos decir que se convirtieron en algo más que leyendas, no solo en los libros, sino también en nuestras partidas. Sin más dilación, esta es una de sus historias. Hay nombres que se recuerdan por las victorias que alcanzaron, otros por las guerras que libraron, y algunos permanecen grabados en la memoria de los pueblos libres porque su vida fue tan grandiosa, tan gloriosa y tan trágica que su historia terminó convirtiéndose en leyenda. Hoy vamos a hablar de uno de esos nombres, un nombre que resonó en las profundidades de las montañas, un nombre que fue pronunciado con respeto por los hombres de Valle, un nombre que hizo temblar de ira a los orcos de las montañas nubladas, un nombre que siglos después todavía sería recordado por quienes escuchaban las antiguas canciones de los enanos. Ese nombre era Thror, rey de Erebor, heredero del linaje de Durin, señor de la Piedra del Arca, y último gran monarca de la Edad Dorada de los enanos antes de la llegada de Smaug, el Terrible. Pero esta no es únicamente la historia de un rey. Es la historia de la ambición, de la riqueza, del orgullo y de la pérdida. De cómo la muerte de un anciano enano desencadenó una guerra que teñiría de sangre las montañas de la Tierra Media. Porque mucho antes de que Bilbo Bolsón emprendiera su inesperado viaje, mucho antes de que Thorin Escudo de Roble reuniera a su compañía, existió Thror, y esta es su leyenda. Capítulo 1. Los herederos de Durin. Para comprender quién fue Thror, debemos retroceder muchos siglos en la historia de la Tierra Media. Debemos regresar a una época en la que los enanos aún gobernaban el reino más grandioso jamás excavado bajo una montaña, Hazad-dûm, la inmensa ciudad subterránea que los hombres conocerían más tarde como Moria. Allí reinó Durin el Inmortal, padre legendario de los Barbilargos y fundador de la más noble de las casas enanas. Durante incontables generaciones, sus descendientes prosperaron. Sus minas producían riquezas inimaginables. Sus artesanos eran admirados por toda la Tierra Media. Sus guerreros defendían salones tan vastos que parecían no tener fin. Pero ninguna grandeza es eterna, y en las profundidades más oscuras de la montaña, los enanos despertaron algo que debía haber permanecido dormido. Un Balrog, una antigua criatura de fuego y sombra, nacida en los días de Morgoth. Aquel horror mató al rey Durin VI y obligó a los enanos a abandonar su hogar ancestral. Desde entonces comenzaron siglos de exilio, de migraciones, de búsquedas. Los descendientes de Durin vagaron por diferentes territorios hasta establecerse finalmente en las montañas grises al norte. Fue allí donde nació Thror. Desde pequeño,
escuchó historias sobre Hazad-dûm, historias sobre salones iluminados por miles de lámparas, sobre pilares gigantescos tallados en piedra viva, e historias sobre una gloria perdida que ningún rey había logrado recuperar. Aquellas historias moldearon su carácter, le enseñaron que los enanos podían perder un reino, pero que jamás debían olvidar quiénes eran. Capítulo 2. El rey de las montañas grises. Los años pasaron. Thror creció. Aprendió el arte de gobernar, el valor de las tradiciones, la importancia de preservar el legado de Durin. Pero el mundo que iba a heredar estaba lejos de ser pacífico. Los dragones comenzaban a multiplicarse en el norte. Es por eso que las montañas grises se habían convertido en territorios peligrosos. Cada año aparecían nuevas amenazas y desaparecían más asentamientos. Finalmente, ocurrió la tragedia. Su padre, Dain I, fue asesinado por un dragón junto a su hijo Fror. La noticia cayó sobre el reino como un martillo de guerra. Los dragones eran cada vez más numerosos, más agresivos y más difíciles de combatir. Thror comprendió algo que muchos se negaban a aceptar. Las montañas grises estaban condenadas. Si permanecían más tiempo allí, tarde o temprano su pueblo sería destruido. Por ello, tomó una decisión que definiría toda su vida: abandonar el norte y buscar un nuevo hogar, regresar a un lugar que ocupaba un sitio especial en las canciones de los ancianos: Erebor, la montaña solitaria. Capítulo 3. El regreso del rey bajo la montaña. Cuando Thror condujo a su pueblo hacia Erebor, no llevaba únicamente herramientas y provisiones. Llevaba esperanza, el sueño de reconstruir una nación, el deseo de devolver la gloria a los descendientes de Durin. La marcha hacia Erebor fue larga y difícil, pero finalmente divisaron la montaña, elevándose sola sobre las llanuras del este, majestuosa, imponente, esperándoles. Cuando los primeros enanos cruzaron sus antiguas puertas, algo pareció despertar en la piedra. Las forjas volvieron a encenderse, los martillos volvieron a golpear el metal, las galerías volvieron a llenarse de vida, y poco a poco, Erebor renació. Y bajo el liderazgo de Thror comenzó una nueva era. Una era que sería recordada como una de las más prósperas de toda la historia de los enanos. Capítulo 4. La Edad de Oro. Los años siguientes fueron extraordinarios. Las minas produjeron riquezas inmensas. Los artesanos crearon obras que parecían imposibles. Armaduras capaces de resistir golpes devastadores. Joyas de belleza incomparable. Objetos tan magníficos que incluso los elfos admiraban su trabajo. Mientras tanto, a los pies de la montaña floreció la ciudad de Valle. Los hombres y los enanos comerciaban juntos. Las caravanas llegaban desde lugares remotos y el oro circulaba sin descanso. La prosperidad de Erebor y Valle parecía infinita. En el corazón de la montaña descansaba el tesoro más preciado de todos: la piedra del arca. Una gema tan hermosa que las palabras apenas podían describirla, y cuando la luz incidía sobre ella, parecía contener estrellas en su interior. Para los enanos, no era una simple joya, era un símbolo, la representación física de su reino, el corazón de Erebor. Y mientras la riqueza crecía, también crecía la fama de Thror. Su nombre comenzó a extenderse por toda la Tierra Media. Era poderoso, respetado, admirado. Y quizás, solo por esto, comenzó a volverse orgulloso.
Porque existe una antigua verdad en el mundo de Tolkien: cuanto más brillante es el oro, más fácilmente atrae la oscuridad. Capítulo 5. El dragón escucha. Muy lejos de Erebor, más allá de las montañas y más allá de caminos conocidos, habitaba una criatura cuya codicia era tan grande como su poder. Smaug, el último gran dragón del norte, astuto, cruel, paciente. Los dragones poseen un talento especial: pueden oler la riqueza y percibir el oro. Las historias sobre los tesoros de Erebor comenzaron a llegar hasta sus oídos. Una montaña llena de riquezas, salones rebosantes de joyas y un reino incapaz de imaginar el peligro que se aproximaba. Para Smaug, aquello no era una simple historia, era una invitación. Fue entonces cuando emprendió el vuelo. El ataque de Smaug llegó como una tormenta de fuego, sin aviso, sin misericordia, sin posibilidad de defensa. Smaug descendió de los cielos envuelto en llamas. Su rugido sacudía los bosques y montañas. Su fuego consumió la ciudad entera de Valle. Hombres, mujeres y niños huyeron desesperados. Muchos jamás lograron escapar. La ciudad se consumió. Después llegó el turno de Erebor. Los enanos intentaron resistir, pero ningún ejército podía enfrentarse a semejante monstruo. Las puertas fueron abandonadas, los salones quedaron vacíos. El dragón tomó posesión de la montaña. Así fue como Thror observó cómo todo aquello por lo que había trabajado desaparecía en un solo día. Su reino, su hogar, su tesoro, su legado. Todo quedó bajo las garras de Smaug, y así comenzó un nuevo exilio. Capítulo 6. El rey sin reino. Los años se transformaron en décadas. Thror envejeció. Su barba se volvió gris. Sus pasos se hacían lentos. Pero la herida en su corazón nunca cicatrizó. Cada día recordaba a Erebor. Recordaba los salones perdidos. Recordaba el brillo de la piedra del arca. Poco a poco, aquella nostalgia se convirtió en una obsesión. Ya no era un simple rey exiliado. Era un hombre perseguido por los fantasmas de su pasado. Muchos afirman que el anillo de los enanos que poseía intensificó su codicia y su melancolía. Pero eso jamás lo sabremos. Lo cierto es que el anciano rey comenzó a comportarse de una forma extraña, como si escuchara llamadas procedentes de otro tiempo, como si las piedras de las antiguas ciudades enanas lo estuvieran reclamando. Finalmente, hizo caso a sus voces y respondió a su llamada. Llegó el día. Thror entregó sus posesiones más preciadas a su hijo, Thrain, y emprendió un viaje. Solo iba acompañado por su fiel servidor, Nar. El destino era Khazad-dûm, ahora conocido como Moria, la ciudad perdida de los enanos, la tumba de los reyes, el lugar donde todo había comenzado. Cuando finalmente llegaron ante sus puertas, Nar sintió miedo. Aquellas piedras parecían respirar oscuridad. Pero Thror, su rey, no vaciló. Todavía era heredero de Durin y cruzó las puertas. Pero Nar, por miedo o por respeto a su rey, le esperó. Esperó durante horas, días, hasta que finalmente ocurrió algo terrible. Capítulo 7. Azog, el profanador. El fiel servidor del rey, Nar, le esperó en el valle de Dimril durante varios días, hasta que se escuchó un grito y el sonido de un cuerno. El cuerpo de Thror, decapitado, había sido arrojado por las puertas de Moria. En su frente estaba escrito el nombre de Azog. El rey había sido asesinado, decapitado, humillado. Aquel acto no fue un simple asesinato, fue una declaración de guerra, una provocación deliberada y una afrenta contra todos los descendientes de Durin. Azog quería que el mundo entero lo supiera. Azog le dijo entonces a Nar
que entregara un mensaje de su parte a los enanos. Si alguno de ellos intentaba reclamar Moria, sería ejecutado. Nar quiso llevarse el cuerpo de su rey, pero Azog se lo impidió. El orco llamó a Thror ladrón, y a Nar le llamó mendigo. Fue así, porque le arrojó un saco de monedas como si fuera un insulto. Cuando la noticia llegó a los reinos enanos, la reacción fue inmediata. Nar contó a Thrain II, el heredero al trono, todo lo que había ocurrido en Moria y lo que le había pasado a su padre. La tristeza del hijo dio paso a la ira, y la ira se convirtió en guerra. Los 7 linajes de los enanos respondieron a la llamada. Por primera vez en muchos siglos lucharon unidos. Martillos, hachas y escudos, miles de guerreros marcharon hacia las montañas nubladas, y durante años exterminaron fortalezas orcas una tras otra, hasta que finalmente llegaron a Zanul-Bizar, la batalla más sangrienta de toda la historia de los enanos. Los cadáveres cubrían el valle, la nieve se teñía de rojo, el aire estaba lleno de humo y acero. Finalmente, la victoria llegó, y Azog, el profanador, cayó, muerto a manos de Dain Pie de Hierro, un joven guerrero destinado a convertirse en leyenda. Epílogo y el final de nuestra historia. El legado de Thror. Thror nunca recuperó Erebor. Nunca volvió a contemplar la piedra del arca. No vio la derrota de Azog y no conoció la victoria de su pueblo. Pero su historia no terminó con su muerte. Años después, su nieto, Thorin Escudo de Roble, heredaría el mismo sueño. El sueño de regresar a la montaña solitaria. El sueño de expulsar al dragón. El sueño de restaurar el reino perdido. Gracias a ese deseo, comenzaría la aventura narrada en el libro del Hobbit. Así fue la vida de Thror, un rey que construyó un imperio, un rey que contempló su destrucción, un rey que murió lejos de su hogar, y un rey cuya muerte encendió una guerra capaz de cambiar el destino de toda la Tierra Media. Porque algunos monarcas son recordados por los reinos que gobernaron, pero otros son recordados por las leyendas que dejaron tras de sí. Y entre las montañas, en las antiguas canciones de los enanos, el nombre de Thror todavía resuena. Rey bajo la montaña, heredero de Durin, señor de Erebor, y el último gran rey de la edad dorada de los enanos. Parece que nuestro fuego se está apagando, y así marca el final de este relato. Antes de irte, recuerda que puedes dejarme en comentarios qué otros personajes te gustaría conocer su historia. Muchas gracias por escucharme. Espero verte de nuevo para conocer más leyendas e historias de la Tierra Media. Nos vemos. Hasta pronto, amigo.